Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Hoy tengo al diputado Raúl Barrera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, estábamos haciendo ahí remembranza de cuando viniste, que era un clima político distinto, quizás, pero tampoco tanto, ¿verdad? Tampoco Como el que muy se diferente. está. ¿Verdad? ¿Cuál Sí. ha sido tu valoración de este año? O sea, contame un poco más ahí de lo que has vivido ya estando en el puesto, pues, porque en ese entonces, o sea, pues más o menos tenías conocimiento, pero no habías vivido el cargo. Ahora que lo has vivido, ¿cómo se siente desde dentro? Ya había tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso, asistiendo a otros 2 diputados en la legislatura anterior, y esa experiencia te da cierta ventaja para prever cómo es el Congreso, respirar un poco el ambiente, ese aroma que se... No fue tan de sorpresa, digamos. Que se percibe en el Congreso no fue tan de sorpresa. Estar dentro del hemiciclo es otra experiencia sin duda y es desafiante. Para ser diputado hay que prepararse, es decir, no es un cargo para cualquier persona porque la presión es muy grande sobre los hombros. El contexto es muy pesado y dependiendo de cuántos números tenés a favor, así va a ser la tensión y la presión. Nosotros somos minoría y eso nos pone en la obligación de negociar. Una palabra que ha sido prostituida a lo largo de toda la historia del Congreso. Claro. Y nosotros queremos que tenga un valor lógico y ético. Es entablar una negociación, un acuerdo, un intercambio de intereses sobre la base de la licitud y con fronteras bien limitadas y ceder hasta donde sea lógico ceder para alcanzar objetivos. Eso es muy cansado, muy desgastante. Algunos lo comprenden, otros no, pero en general se han cumplido las expectativas y aquí estamos, hemos sobrevivido casi un año de embates desde que tomamos el cargo, pero hay que recordar que la conspiración en contra de este proyecto tiene ya casi 500 días o poco más quizás, desde el 12 de julio del año pasado. Muchos días. ¿No? Así que nuestra lucha es sobrevivir y también dar resultados a la gente. Sí, yo siento que esa persecución viene de la mano también de que no lo pudieron prever, ¿verdad? O sea, porque te acuerdas el año pasado, o sea, sacaron a Arzú, sacaron a MLP, sacaron a Pineda y a ustedes los dejaron así como que, bueno, tal vez no pasa nada con ellos. No va ¿verdad? a pasar nada, es como, bueno, dejémoslos. No creemos que se dé un carambolazo para que ganen y el carambolazo se dio. Nosotros somos en buena medida un accidente electoral y hay que decirlo, no hay que ser soberbios y decir... En nuestras previsiones estaba ganar 23 diputaciones y ganar la presidencia, porque no es cierto, no estaba. Teníamos la esperanza de tener un buen desempeño electoral, eso sí, y una serie accidentada de circunstancias que convergieron entre aciertos nuestros y errores de los adversarios, generó una carambola. Sí, esa última semana estuvo loca. Se nos generó la oportunidad de acceder a una segunda vuelta y ya el desempeño cambió, el panorama fue otro, cumplimos con nuestro deber electoral, la gente nos respaldó y después de una enorme lucha de 5 meses para tomar posesión del cargo. Y aquí estamos ya a estas alturas de noviembre librando básicamente la misma batalla que es nuestro derecho a existir como proyecto político. Y es triste decirlo que tenemos que invertir buena parte de nuestro esfuerzo en sobrevivir como organización política. Sí. Cuando deberíamos invertir el 100% del tiempo y de la energía en tomar decisiones para resolver los problemas de este país. Así que... Es que es parte del desgaste, ¿no? Que, sí, que quieren totalmente. Como... O sea, hacerlos ver que, o sea, que no están avanzando, poniéndoles trabas de manera ilegal, ¿verdad? Y que ustedes sientan el desgaste, que sientan así como que, bueno, miremos lo de la ley y tal, pero... Y después Freddy Orellana dice tal, Rafael Curruchiche dice tal, Consuelo por... Entonces, ¿cómo trabajas enfocado en lo que tenés que hacer si estás constantemente recibiendo embates de fuera? Pues, sí. Tenemos 3 frentes. El frente parlamentario, que es hacer que el Congreso de la República funcione como debe funcionar. El Congreso era hasta hace poco un lupanar. Era un casino donde se compraban, vendían y subastaban los votos. Y nuestra obligación es que el Congreso sea la casa del pueblo donde se delibera para tomar decisiones legislativas que generen herramientas que permitan a los funcionarios tomar decisiones para prestar servicios públicos y garantizar los derechos y libertades de la población. Claro. Esa es nuestra misión como diputados. Pero también tenemos el frente de gobierno. Nosotros, como diputados de gobierno, también tenemos la obligación de generar una comunicación fluida con ministros, secretarios, viceministros, el propio presidente de la República, para que la administración del Poder Ejecutivo Nacional funcione, porque los reclamos del funcionamiento o no funcionamiento de un ministerio recaen mucho sobre nosotros. Entonces tenemos esa obligación también, ser esa conexión con el Poder Ejecutivo. Y también tenemos la batalla y el frente del partido,
que el partido político Movimiento Semillas sobreviva. Y además de esos frentes, tenés una familia, tenés una carrera universitaria o estudios, tenés tu tiempo de esparcimiento. Entonces, este cargo implica un altísimo nivel de estrés. No es queja, pero sí es un poco de queja. En realidad, pues, pero al mismo tiempo es una oportunidad histórica porque nosotros pedimos esta oportunidad, la gente nos contrató y aquí estamos y ojalá en el futuro podamos enorgullecernos de un gran legado. Sí, también nadie te obligó a estar ahí, pues. O sea, no. Vos quisiste estar ahí. Es hartarse y decir, ya me cansé de ver que otros jueguen este juego. Yo quiero saltar de la tribuna y quiero tomar decisiones, quiero ocupar una silla en la mesa del poder público porque creo que tengo la capacidad de hacerlo. Pedís la oportunidad para que la gente te contrate, la gente te contrata y tu obligación es responder. Y dentro de las dinámicas, pues tu obligación también es explicar a la gente por qué suceden algunas cosas y otras no. Eso es un poco más difícil y bueno, eso podemos desarrollarlo en la entrevista también porque hay muchas funas en el camino. Sí, bastantes. Y algo que he visto que ha progresado en el legislativo y a ojos de la población, digo, o sea, no es como que yo tenga un radar de toda la población de Guatemala, pero por lo menos el clima político tuitero y de redes sociales, por lo menos puedes darte una idea de cómo va funcionando el proyecto político. Sí. Entonces, cuando hicieron lo de la ley de competencia, lo del artículo 82 y lo del presupuesto, como que se fue celebrando las cosas, pero después en algún punto de ese día en el que pasó lo del presupuesto, lo del artículo y no sé qué otra cosa más, como que otra ley más, ¿va? No me acuerdo cuál era. En la noche en que aprobamos la ley del presupuesto general de ingresos ordinarios, de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, en esa noche aprobamos además la nueva ley de la Policía Nacional Civil que sustituye la de 1997. Aprobamos el acuerdo legislativo que contiene el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo para el año próximo. Y aprobamos una reforma a la ley contra la delincuencia organizada, no para proteger a Semillas, si bien el proyecto se beneficia, es para proteger al sistema democrático en su conjunto. A partir de la entrada en vigencia de esta norma, los partidos políticos van a tener la certeza de que un juez corrupto no se puede coludir con un fiscal para volarse de un plumazo a sus partidos políticos. Es decir, pueden sobornarse, pueden ponerse de acuerdo, pueden conspirar, pero ya no bastará la sola firma de un juez corrupto para derrumbar a una organización política. Restituimos la jurisdicción electoral en manos del Tribunal Supremo Electoral. Eso pasó esa noche. Entonces pasaron esas 4 cosas, dentro de las que probablemente la más mencionada es lo relativo al presupuesto del Congreso. Justo lo hablábamos en estos días, no me acuerdo si fue ayer porque últimamente habla con muchas personas, pero con Luis Miguel Reyes, el de Tangente, y estábamos hablando acerca del presupuesto y que como si bien ya, o sea, cada año tiene que ser mayor porque cada año va a ser distinto. O sea, incluso Álvaro Arzulo dijo, pues, cada año estamos rompiendo el récord y ese no era el punto de la cosa. Pues. El del Congreso no debería ser necesariamente mayor porque el número de diputados no crece. Debería ser simplemente mayor en función probablemente de la inflación, por los costos del papel, los insumos y demás, pero el número de diputados no crece con cada año. Entonces el presupuesto del Congreso no debería incrementar ostensiblemente entre un año y otro. Ahora, el presupuesto general sí, porque crece en razón de la población, el Producto Interno Bruto. Siempre vas a tener el presupuesto más grande de la historia. Y siempre lo venden así, ¿no? Sí, siempre. Hay que separar la discusión del presupuesto general, el del Estado, del presupuesto del Congreso, que es muy específico. Ok, sí. Y hablando del Estado, precisamente. Entonces, hablábamos acerca de ciertos grises y ciertas como tal vez bases de negociación que se utilizaron con los cocodes y todas esas cosas. Entonces, mi pregunta es ¿cómo se va como legislar o fiscalizar que se utilice bien ese dinero? Porque al final del día, o sea, cada quien tiene derecho a darle ese dinero a sus alcaldes y ese tipo de cosas, pero cómo realmente, o sea, se puede ver realmente que eso sí se vaya a utilizar, porque sabemos cómo funciona el Estado, sabemos que la mayoría de personas que están ahí adentro, aparte de ser diputados, tienen empresas de construcción. Entonces, ¿qué te asegura vos de que tal alcalde de tal municipio le vaya a hacer el favor al diputado de contratar a su empresa? Y así es una forma en donde ellos ven cómo sacar dinero. Entonces, ¿cómo fue para ustedes como el negociar este tipo de cosas y el saber que si bien no es ilegal, ¿va? Pues está bien, va, adentro del presupuesto se puede hacer? ¿Cómo
¿Cómo quedan ustedes ante esto? Como que saben que ese dinero está bien dado, pero saber cómo se va a utilizar o cómo van a tener mecanismos para que se utilice bien. Hay dos instancias de fiscalización. La primera y la institucional es la Contraloría General de Cuentas. Y la otra, que es la política, somos nosotros. La Contraloría General de Cuentas y nosotros, el año próximo tenemos una misión muy grande que es garantizar que la inversión pública se utilice como está destinada a utilizarse. No puedes evitar que un alcalde contrate a la empresa de su suegro para adoquinar una calle. No lo puedes evitar y de hecho no constituye delito. Lo que tenés que hacer dentro del ejercicio de tu cargo es garantizar que el precio del adoquín sea el correcto y que los adoquines que pagaste existan físicamente. Y en eso va a consistir nuestra obligación y es un desafío muy grande, es una misión muy grande la que tenemos por delante y esperaríamos que la Contraloría General de Cuentas, que parece que está despertando, también contribuya con nosotros en este ejercicio de fiscalización sobre la marcha de las obras que están en proceso y las obras entregadas o finiquitadas. Entonces, el trabajo que se nos viene es muy grande y la obligación es nuestra. Sí, la verdad, sí. Y también, o sea, para tocar así por encimita lo del tema de la cartera de Palín que todo el mundo está hablando, y que realmente, o sea, las empresas que están contratadas para eso, ellas subcontratan a otras empresas para que hagan el trabajo. Entonces, ¿cuál es la función de que haya una empresa que subcontrata a otra empresa? Entonces es como que yo te diga, sí, yo te vendo chicles y que yo contrate a un chiclero para venderte chicles, o sea, realmente, y te estoy cobrando 500 pesos por los chicles, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué pasan esas cosas? O sea, es cosa de que ha sucedido así durante tanto tiempo que ahora cambiarlo sería así como que echarte otro grupo encima o no sé, o sea. Hay que hablar en este caso en particular sobre las carreteras. En algún momento de la historia, el Estado de Guatemala tuvo una dirección de caminos que tenía la capacidad de diseñar y de construir carreteras. Desafortunadamente, durante el gobierno 96-2000, se desmantela la capacidad del Estado. Se desmantelaron muchas cosas. Hacerse cargo de la cosa pública, se privatizó media institucionalidad del Estado y se entregó buena parte de la obra pública a las empresas. Inyectar dinero del Estado a el sector privado no es malo desde el punto de vista de la dinámica económica. Es decir, es bueno que el Estado compre el papel a una empresa, el equipo médico, las alianzas público-privadas. Está perfecto. Pero hablar de las carreteras creo que sí nos exige que planifiquemos que el Estado recupere la capacidad de construirlas. ¿Por qué? Porque la tercerización de la construcción de las carreteras ha sido lo más costoso para nosotros. Asfalto sobrevalorado, obras de pésima calidad. Ahí tenemos al alcalde del municipio de Mixco tirando asfalto para tapar agujeros y 6 meses después el asfalto se lo llevó el agua porque es deliberadamente de mala calidad, porque es un negocio sustituirlo cada 6 meses. Entonces necesitamos que el Estado tenga la capacidad de volver a construir escuelas con tractores del Estado, con direcciones del Estado, con trabajadores del Estado que construyan y den mantenimiento a las carreteras específicamente. Creo que eso sí debe ser estatizado, la construcción y mantenimiento de las carreteras. Ahora lo demás, creo que sí, en el espíritu de crear una economía moderna y capitalista, como decía Arbenz, 1951, debemos inyectar dinero público al sector privado sobre la base de la demanda de servicios e insumos para el funcionamiento de la propia administración pública. Eso sí lo tenemos que hacer. Y lo que debemos fomentar es la auditoría social, la cuentadancia, es vigilar cada centavo. ¿A dónde va cada centavo? ¿Por qué el alcalde de Quetzaltenango cobra 150,000 quetzales al mes? Es una suma exorbitante. Los salarios no pueden ser tan altos. Pero ¿por qué los diputados dicen que 29,000 podrían no alcanzarles? ¿Tienen razón o no tienen razón? Entonces tenés que generar parámetros de gasto y de inversión pública razonables y darle herramientas a la gente para que la gente sepa dónde tiene que vigilar con detenimiento, porque no podés, por ejemplo, aceptar que un adoquín que cuesta 2 quetzales se compre a 10 quetzales. Eso no lo podés aceptar. Sí, no es que en nombre del capitalismo se pueden hacer muchas cosas también, pues es así como, no, es que él tengo que ganar y le estás ganando así 300,000%. No, algo así no se puede. Hay una ganancia lícita según la Constitución de Guatemala, artículos 118 y 119. Nosotros tenemos un régimen económico capitalista que protege la inversión
el ahorro y la formación de capital. Es decir, tenemos una economía capitalista, es constitucional, y lo que tenemos que generar nosotros es un estado de bienestar, es una base tributaria donde esa economía de mercado genere suficientes tributos que regresen al Estado y el Estado los convierte en servicios públicos de calidad. Y a eso tenemos que aspirar. Sí, lleva tiempo también. Lleva muchísimo tiempo. Pudimos hacerlo en los años 50, si no se hubiese interrumpido la primavera democrática de los gobiernos de Arévalo y Arbenz. Probablemente hoy seríamos una de las economías más desarrolladas del continente, junto con Uruguay. Claro. Pero como esta gente antidemocrática que todavía sigue pululando en el espacio público ha conspirado siempre, derrumbaron ese proyecto y nos ha costado medio siglo regresar a una era democrática, y ojalá en unos 20 o 30 años nos parezcamos más a Uruguay que a Corea del Norte o a Venezuela, ¿no? Sí, claro. Entonces, para eso tenemos que garantizar los derechos y libertades de la población y gobiernos honestos. ¿Qué forma más elegante de no mencionar nombres también cuando hablaste del gobierno del 96 y del alcalde de Misco? Del 14 de enero de 1996 al 14 de enero del año 2000 tuvimos un gobierno que desmanteló la capacidad del Estado, aunque hay que decir que no todo fue malo. Yo sí soy muy objetivo en la lectura de la historia. La administración del expresidente Arzú tuvo como punto positivo la modernización de algunos telecomunicaciones, algunas gestiones públicas. Se crean los renglones presupuestarios, se moderniza un poco la propia administración estatal interna, pero se desmantela totalmente la capacidad del Estado para responder a las demandas de la población, y ese es un juicio de la historia que hay que poner sobre la mesa. Y lo de las telecomunicaciones pues es un gran... la palabra mito se utiliza mal. Sí. De hecho, lo que teníamos que hacer, más que privatizar a la empresa telefónica estatal, más que hacer eso o más que venderla, teníamos que permitir la incorporación de actores privados que compitieran con ella y que la obligaran a en algún momento hubo, ¿no? Me acuerdo yo que había Belsaut, Movistar. De hecho, el personal más antiguo de Guatel, las personas de mayor edad, te dicen, estábamos a punto de modernizar Guatel, íbamos a entrar literalmente en la era de la información cuando los salen con esta sorpresa de vamos a venderlo. Con el cuento de que lo privado es más eficiente que lo público, y nos han vendido el cuento de que gracias a la privatización tenemos celulares. Mis dos abuelos trabajaron ahí. Es absolutamente falso. ¿Ah? Qué bueno. Sí, qué bueno. Trabajaron en Guatel. Los celulares iban a entrar con o sin privatización, pero lo malo fue que se privó al Estado de tener un activo que era muy, muy valioso y que hoy encajaría réditos muy altos para beneficio de los propios tributos y de los servicios públicos. Pero bueno, es leche derramada, hay que entenderlo, hay que estudiarlo y hay que ver hacia el futuro. Tenemos que generar una economía moderna, y para eso ya aprobamos la ley de competencia, y valdría la pena hablar un poquito de eso también. Hablabas una cosa bastante interesante de los salarios, y si bien ustedes casi todos votaron en contra de eso. Nosotros votamos por la forma en que se propuso. ¿Y por qué? Votamos en contra. Como que instalar la narrativa o la forma de pensar de como que fue ceder ante algo, como que se le trata de dar así como que un giro distinto a lo que yo no sé realmente cuál es la realidad, pues, ¿va? Sí. Pero como que se vio ese silencio a pesar de que votaron en contra pero no dijeron nada, como una forma de que ustedes hasta cierto punto estaban de acuerdo con eso. ¿Cómo ves esa lectura? Como un silencio permisivo. Sí. La discusión de los salarios en el Estado es demasiado necesaria y nunca la hemos tenido. Porque vos lo has hablado durante este año. Abiertamente, ¿sí? Abiertamente. Hay personas que enarbolan la precarización del servicio público. Ajá. Que un ministro gane el salario mínimo para ver cómo sobrevive. Ok, está bien. Pero ¿qué calidad de ministro vas a tener con alguien que no tiene ni siquiera las herramientas para trabajar? Claro. Entonces ahí estás en lo crudo. Y tampoco vas a pasar a lo quemado. Tampoco le vas a pagar 100,000 quetzales a un diputado, porque es demasiado. Ahora, tenés que generar herramientas para que el cargo sea dignamente remunerado, y al mismo tiempo tenés que garantizar que quien ocupa ese cargo pueda territorializar su acción pública, su acción política. Y ese debe ser el debate. Yo mismo fui suscribiente de una iniciativa de ley en la que yo propongo revisar los salarios públicos y homologarlos de los jueces, magistrados, diputados, altos cargos del Estado, sobre la base de un límite. Hay un tuit que se regenera cada rato que publiqué en el año 2020. De los 10 salarios mínimos. Y que tiene pleno sentido y que lo suscribo una y otra vez. Y hay gente que me dice, bórralo porque te estás contradiciendo.
No. El salario mínimo debería ser más alto también, ¿no? Sí. En mi tesis, los más altos funcionarios del Estado no tendrían por qué devengar un salario equivalente a 10 salarios mínimos. Ese debe ser el tope. ¿Cuál es la lógica de esa tesis? Que si un alto funcionario quiere ganar más, tiene que procurar entonces que suba el salario mínimo. Claro. Entonces obligas al funcionario a que tenga interés en el salario mínimo, que es el de la población. Es bueno que parametricemos esos salarios para toda la administración, pensando en los mandos medios y en los mandos más altos. Y tenés grandes asimetrías y tenés enormes incoherencias. No es posible, por ejemplo, que un concejal de una municipalidad que trabaja a tiempo parcial y que se reúne 2 o 3 veces por semana durante 15 minutos, que gane 3 veces lo que gana un diputado. No tiene sentido. No. Entonces tenemos que regularizar los abusos que se cometen en las municipalidades. Y al mismo tiempo tiene sentido entrar en el debate de si lo que reciben los diputados les alcanza para su trabajo territorializado. Y ese es un debate que creo que hay que enfrentar y que no hay que eludir. Y como que se olvida representatividad del diputado de su municipio, ¿verdad? Porque, o sea, ves a Alan Rodríguez y nadie piensa en Sololá cuando lo ve, ¿verdad? Uno piensa primero en Yamatei y en otros actores antes de donde él viene y a quien él representa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa representatividad, ¿verdad? Totalmente. Y aquí tenés un factor del que no se habla. El salario de los diputados no era, hasta el año pasado, su ingreso principal. Okay. El salario de los diputados les servía para dar propinas, salir a comer, ir a pasear de vez en cuando. El ingreso principal de los diputados en este país históricamente han sido contratos de comunicaciones, de medicinas, de mantenimientos, plazas en el Estado, sobresueldos, coimas, comisiones, sobornos. Esos eran los ingresos principales de los diputados y el salario era accesorio. Estoy hablando de los diputados en general, no de los honestos que no han tenido contratos, pero hablemos de los malos diputados. Ahora, a partir del 14 de enero se da una nueva dinámica. Desde que toma posesión el presidente Arévalo, se cierra el chorrito de la corrupción y entonces ya no hay chequecitos que van del Palacio Nacional al Palacio Legislativo. Y los diputados ya no tienen acceso a contratos, plazas, sobresueldos. Y los diputados ahora descubren que tienen que sobrevivir y ser diputados con un salario que fue fijado en el año 2000 y que no ha cambiado desde el año 2000. Sí. Entonces los diputados dicen, ok, Semilla, aceptamos que no hay corrupción, perfecto, perdimos la batalla, ustedes que joden, excelente. Pero yo tengo que ir a 33 municipios en el departamento de Huehuetenango y en cada visita la gente me pide que les dé de comer, que les dé cemento, que les dé láminas y me piden que les pague el recibo de la luz y con cada visita tengo que meterme la mano a la bolsa, son 500 quetzales o 1000 quetzales en cada visita. Y son 33 municipios, ya solo visitando municipios tengo que entregar 30,000 quetzales a la gente que me los pide. Y como la gente me dice, soy diputado, usted seguramente tiene dinero, la gente no está preguntando si tengo o no. La gente espera que los tenga porque soy diputado. Entonces necesitamos revisar el salario de los diputados. Sobre la base de esa tesis es perfectamente lógico decir, bueno, muy bien, no recibís ya dinero de corrupción y es posible que lo que recibís en el Congreso sobre y baste para tu vida personal, pero que no te alcance para trabajar. Y aquí hay que contar a la gente que existen muchas falsedades en el ambiente sobre las condiciones de los diputados. Algunos piensan que el Congreso te da carro, te da casa, te da caja chica, te da gasolina. Sí. Y no. Esos privilegios son solo de la Junta Directiva. Solo la Junta Directiva tiene vehículos del Congreso, tiene una caja chica de 10,000, combustible y demás. 151 diputados no tienen más que su salario y te dan un teléfono celular con una línea mensual y nada más. Las bancadas tienen acceso a una caja chica que equivale a 1,000 quetzales por diputado por mes, pero esa caja chica la controla el jefe de bloque. Y en el caso de los diputados declarados independientes, como no tienen bloque, no tienen caja chica. Entonces igual es un monto de 1,000 quetzales al mes. Súmalo al salario si lo quieres ver como salario, pero no siempre puedes disponer de él. Y no tenés nada más. Entonces, si tenés una actividad en Huehuetenango o en Petén o los diputados que tienen que moverse en amplios territorios, el Congreso no te da el carro, no te paga el salón, no te da absolutamente nada para trabajar en territorio. Entonces el diputado toma una decisión. Bueno, ya que tengo que trabajar con lo que recibo,
me quedo solo en el Congreso tomando decisiones y no voy con la gente. Y entonces se genera una desconexión entre el diputado y la gente. De ruptura. ¿Y qué es lo que exige la democracia? Es que el diputado esté cerca de la gente. Entonces lo que le conviene a la democracia es un diputado que tenga herramientas para estar con la población. Esas herramientas son financieras. Y solo tenés dos fuentes. O le pedís dinero a las constructoras, a las farmacéuticas para que te cubran esos gastos. Algunos querrán que los diputados dependan de ese dinero. O le das dinero público para que el diputado sea independiente, sea autónomo y no esté sujeto a ninguna presión de ningún actor. Sí, igual hay diputados de diputados, pues. Hay diputados de diputados. Te estoy hablando de los diputados que quieren trabajar. Del deber ser, digamos. Que probablemente sean la minoría, es el deber ser. Porque efectivamente hay diputados que no trabajan, no quieren trabajar y con 29,000 les sobra y con el aumento de salario están que saltan en un pie. Perfecto. Pero ahora pensá en los diputados que sí quieren trabajar y que se resisten a pedir donaciones porque las donaciones te comprometen. Yo creo que pensando en esos diputados sí tiene sentido pensar en una revisión de los ingresos de los diputados, no para sostener su estilo de vida, sino para garantizar herramientas para trabajar. Ahora, ¿en qué consistió el error de esa sesión? Creo que fue 25 o 26 de noviembre. Esa noche en la que amanecimos hasta las 6 de la mañana aprobando varios instrumentos, incluyendo el proyecto de presupuesto del Congreso de la República, donde se incorpora una enmienda. ¿En qué consistió el error? Que se propone una enmienda que incluye una revisión del salario de los diputados para homologarla con los magistrados de las salas de apelaciones, que ganan como 30,000 en salarios y algunos ingresos más llegan como a 43,000, 44,000. Eso creo que no es el punto principal o la objeción principal. Dentro de la enmienda se propone que los diputados tengan derecho a indemnización. Y yo creo que eso jurídicamente es improcedente. Sí. En mi criterio jurídico, una persona que es nombrada para un cargo por tiempo definido, que sabe exactamente cuándo se va a ir, no debería cobrar una indemnización, porque la indemnización es un concepto creado para reparar un daño. Vos trabajas en una empresa y yo te despido mañana y te digo, mira, no estás dando bola, no me servís, te voy a sustituir, gracias por tu tiempo, pero aquí está tu carta de despido. En ese momento te quito de manera imprevista tu fuente con la que te sostenes, tu fuente de financiación, tu sostenimiento. Te estoy provocando un daño porque te dejo sin un ingreso. Frente a ese daño, yo tengo la obligación de indemnizarte, porque es una sorpresa perder el trabajo. Pero un diputado sabe exactamente cuándo se va a ir, porque ha sido electo para un periodo. Entonces el concepto de indemnización no cabe en el caso de los funcionarios que han sido electos para un periodo definido. Ahora, ¿qué es lo que se está dando como un evento muy curioso con este caso de esta enmienda que contiene estos extremos, la revisión o el aumento salarial y lo de la indemnización? Que quienes van a emitir una opinión sobre si la indemnización procede o no, se recetan indemnizaciones. Son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que son electos para un periodo de 5 años. Los magistrados de la CC, del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y en general todos los funcionarios que saben cuándo se van a ir del cargo no deberían cobrar indemnización. Entonces hay una acción constitucional para intentar detener el otorgamiento del derecho de indemnización a los diputados. Y quienes van a emitir opinión sobre si procede o no esa indemnización reciben indemnización no teniendo derecho a ello. Yo quiero ver cuál es el criterio, cuáles van a ser los argumentos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para decir que un diputado no tiene derecho a indemnización porque ha sido electo para un periodo específico, cuando ellos, estando en la misma situación, sí la cobran. Yo creo que estos debates son necesarios porque rompen moldes, generan fracturas, abren debates necesarios y es importante que hablemos de estas cosas en los medios de comunicación. Es que también cabal, ese señalamiento está bien interesante porque, o sea, porque para ellos se aplica y para ustedes no va a aplicar, ¿verdad? Entonces no creo que debería ser para nadie. Pues, yo creo que para nadie porque es una institución de índole laboral que es en beneficio de los trabajadores que se quedan de forma imprevista sin su fuente para sostenerse. No es el caso nuestro que fuimos electos para un periodo específico. Nosotros sabemos que el 14 de enero del año 2028 a las 10 de la mañana dejaremos el cargo de diputados. Ahí no hay daño porque podemos prever exactamente el momento en que nos vamos a ir. Ahora, el caso del salario es un debate muy diferente por los elementos que ya he enarbolado, pero nosotros creemos que sí es necesario. Yo, por ejemplo,
Yo creo muy sinceramente que es un debate que tenemos que abrir para elevar los salarios públicos que sean insuficientes sobre la base del trabajo que desempeña la gente, médicos, enfermeros, maestros, diputados, ministros y lo que sea, y tenemos que bajar los que son exorbitantes, y tengo en mente varios. A mí me parece inaceptable que el alcalde de un municipio se meta más de 150,000 quetzales a la bolsa. Me parece un crimen. No tiene sentido. Entonces, eso tenemos que regularizarlo hacia abajo. Y toda esa parametrización exige una reforma constitucional, porque hemos creado tantos regímenes laborales y de previsión tan específicos, que los militares por aquí, las enfermeras por allá y los maestros por aquí. Tenemos que generar un solo régimen de garantías laborales y de previsión de las clases pasivas, un solo régimen universal. Y eso exige una reforma constitucional que proteja tanto al sector público como a las personas que trabajan en el sector privado, que son la inmensa mayoría de la población. Hablabas algo interesante cuando estabas diciendo acerca de lo de que cerraron el chorro de la corrupción de parte del Ejecutivo al Legislativo. Totalmente. Pero esto hace que surjan otros actores, o sea, otros estímulos. Que pululen otros que ven una oportunidad. estímulos. Es como, mira, papadito, el gobierno ya no te da tu cheque extra. Yo tengo te dinero. Te lo puedo dar yo. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer vos como Estado? Mira, ese diputado que quiere trabajar, que quiere estar en el territorio y hacer su trabajo, si el Congreso no le va a dar ni carro ni nada para que trabaje, yo creo que tiene lógica, tiene sentido que el Congreso le pague un poco más para que le alcance para trabajar, para no depender de ese actor corrupto u obscuro que te está seduciendo con ese dulcito. Sí, es que, en todo caso, yo pienso que una persona corrupta, aún con un salario suficiente, de todos modos es corrupta. No, es que si vas a ganar 100, ¿por qué no vas a ganar 200, 500? Sí, es decir, hay gente que no tiene llenadera y que es insaciable, y es totalmente cierto. Claro. Pero tenés que pensar en los funcionarios que sí quieren trabajar. Y creo que este debate tiene mucho sentido, y qué bueno que estás poniendo este asunto sobre la mesa, porque tenemos que tener la madurez para explicarlo. Hay personas que dicen, incluso, el trabajo de los jueces debería ser ad honorem. Los jueces emiten resoluciones que ponen en riesgo su vida. Sí. Ese esfuerzo exige una remuneración digna, dignísima, y el cargo de diputado también debería dignificarse, el de los ministros. Entonces no tenemos que caer en el discurso de la precarización del servicio público, sino el de la dignificación de los cargos públicos, porque eso va a permitir que mejores personas tengan interés en ocupar esos cargos. Es que está esa como visión como errónea de que el Estado tiene que ser así prácticamente un sacerdocio, todos monjes, ¿va? Es así como todos que monjes, un quetzal ganas al día, y es así como que sí por mi país, ¿va? Y qué bonito, pues, o sea, que lo hagas por tu país. Esa vocación debes tenerla, pero el trabajo hay que remunerarlo, las condiciones también. El mundo real depende de dinero, pues, o sea, no puedes estar vos elaborando castillos en el cielo de nada, pues va. Sí, es una discusión muy, muy interesante. Yo espero que no se agote, yo sí espero que no se acabe. Espero que ahorita, bueno, ya entramos en periodo navideño de fin de año, pero que en enero se retome la discusión general sobre los salarios en la administración pública y su parametrización sobre la base del salario mínimo. Yo sigo sosteniendo la tesis de que los salarios públicos deben calcularse sobre la base del salario mínimo general, porque si un funcionario quiere ganar más, entonces tiene que hacer una gestión política para que suba el salario mínimo de beneficio para la población en general. ¿Y eso tenés que amarrarlos? ¿Y eso está en conversación o en algo o nada? O sea, de momento yo no le escucho. Yo soy, pues creo que el único Quijote ahí que está en molinos de viento. Yo esperaría poder abrir una mesa para la reforma constitucional. Creo que ya es impostergable. Por lo menos nuestra obligación histórica es abrir el diálogo de la reforma constitucional y generar las condiciones que permitan hacer los cambios en la Constitución para resolver los problemas del país. Esto de los salarios es muy particular, pero hay cuestiones incluso mucho más estructurales. La elección de magistrados, por ejemplo. Somos el único país del mundo donde todos los magistrados del Poder Judicial se van el mismo día y de un plumazo. Es absurdo el sistema de elección de magistrados. Eso es este año, del Poder Judicial. Es absurdo. El 13 de octubre se fueron 13 magistrados de Corte Suprema y 300 de salas de apelaciones, y entran otros nuevos a sustituirlos. Se rompe totalmente la continuidad en la administración de justicia. Eso no tiene ninguna lógica. La sustitución en el Poder Judicial debe ser escalonada, pero la Constitución establece que el mismo día se largan todos
Entonces, para poder generar una sustitución escalonada, tenés que abrir la Constitución, tenés que reformar la Constitución. Yo creo que no hay cambio social sin una reforma constitucional. No hay. Puedes tener un gobierno muy honesto, muy transparente, con mucha vocación de servicio, como el del doctor Arévalo, en el que tengo muchísima fe, pero en algún momento topás, porque hay normas de la Constitución que son un obstáculo insuperable, son un valladar que no puedes eludir si querés resolver los graves problemas estructurales de la administración Es que lo pública. estructural es clave para cambiar las condiciones materiales de las personas, pues. O sea, para que haya un cambio real necesitas como que cambiar la base de donde vienen esas cosas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y querías profundizar un cacho más de la ley de competencia antes de que entremos al... Bueno, la ley de competencia es competencia de mi colega Samuel Andrés Pérez Álvarez, economista de profesión, pero lo general creo que lo dominamos todos. Ajá. La economía de Guatemala está capturada. Hay pequeños feudos, hay sectores del mercado que están capturados en manos de grandes industriales que se creen los dueños de Guatemala y que han boicoteado el ingreso de competidores externos o que han manipulado el mercado interno para quedarse con la mayor parte del consumo. Las leyes de competencia son exigidas por las democracias modernas desde hace 150 años y Guatemala estaba en deuda con esta obligación. La constitución, la última constitución de Centroamérica que tuvimos, de 1921, nos mandataba generar condiciones para romper con los monopolios y promulgar una ley de competencia. 1921. 100 años nos tardamos. 103 años nos tardamos para tener una ley de competencia contra todo boicot. Gente que decía, no, el mercado tiene que ser libre, pero incluso la libertad, regula solo. La libertad tiene normas. Y en esas normas tenés que garantizar que el pequeño que quiera competir pueda combatir contra el grande. Y hoy lo que tenés es que el grande mira que un pequeño quiere competir bien, se lo come. Eso no es libre mercado. Yo se lo planteaba a Arzu, ¿sabes? O sea, cuando vino acá y al final paró contestando como que se enfocó más en los privilegios que en la competencia, porque creo que esa es la narrativa en contra. Pues no, es que no es una cuestión de competencia, es una cuestión de privilegios. ¿Por qué no remueven los privilegios? La Constitución prohíbe los privilegios, también hay que suprimir claro, los privilegios. Entonces, pero si tenés privilegios, entonces ¿cómo? Y mitigas tu competencia como si hay competencia si tenés privilegios. ¿Verdad? O sea, así como que vos y yo vendamos el mismo producto y a vos te den el mejor lugar enfrente de todo el mundo y a mí me dejen hasta atrás. Pues, o sea, ¿cómo voy a competir en condiciones? ¿Verdad? Es increíble. Solo Guatemala y Cuba, hasta hace una semana, no teníamos ley de competencia. Sí. Guatemala entra en el año 2024, entramos al siglo XXI y ojalá podamos generar condiciones a través de las instituciones que están previstas en esta ley de competencia para generar marcos sancionatorios en contra de aquellos actores políticos que tiendan a absorber de manera ilícita amplios sectores del consumo. Porque lo que necesitamos es que haya más oferta. A más oferta, más diversidad de productos y en una competencia real los precios tienden a bajar. Hoy lo que tenés son pactos colusorios de precios, donde hay actores que simulan estar compitiendo, pero llamás a todas las cadenas de las farmacias y todas tienen el mismo precio para el mismo fármaco. Sí. Pedís el gas y todos venden el gas al mismo precio. Esa no es competencia. Están simulando competencia. Entonces la ley de competencia lo que va a generar son mecanismos para identificar estos pactos colusorios, sancionar a esos grandes actores económicos que simulan competir, pero que en realidad lo que están haciendo es capturar el mercado, porque lo que necesitamos es una verdadera competencia. Ese es el verdadero capitalismo. Entonces hay que derribar aquí muchas hipocresías que todavía están en el ambiente, es que van a ser derrumbadas cuando se implemente efectivamente la ley de competencia. Yo siento que no hay tanto capitalismo aquí, es como que un feudalismo pseudocapitalista. Una economía semi-feudal, predominantemente. El discurso del presidente Arbenz del 15 de marzo de 1951 decía que Guatemala tiene una economía predominantemente semifeudal. Exacto. Y que tenemos que transitar hacia una economía moderna y capitalista. Y para derrumbarlo, vendieron el cuento de que era comunista porque era lo que servía entonces. Desafortunadamente, el macartismo prevaleció. Entramos en un trauma, una guerra, mucha gente muerta, muchos exiliados. Y aún hoy estamos con esas heridas de la guerra abiertas que ojalá podamos cerrar, enseñando la historia y generar condiciones para tener una verdadera economía de mercado que genere una administración pública fuerte que devuelva tributos en servicios públicos de calidad.
Sí, ese tema de las farmacéuticas me vuela la cabeza porque mi mamá compra mucha medicina de esta Pharmavalue. Y Pharmavalue tiene buenos precios, pues, Sí. y buenos productos. Ajá. Pero también... Ellos sí compiten, ellos son ejemplares. Y los allanaron y como que trataron de... Y bastantes Es increíble. sedes, ¿vale? Sí, los allanaron porque tenemos a un grupo de delincuentes que todavía están al frente del barrio Gerona. Ya se van a ir, por cierto. Ya empezó la cuenta regresiva para que se vayan. Y es insólito cómo es que se ensañan contra aquellos que representan decencia y bienestar para la población. Lo que están haciendo es insólito. Y bueno, de eso podemos hablar en la última parte de la entrevista, de la clica del barrio Gerona. Son duros, ¿verdad? Sí, Son inescrupulosos. Inescrupulosos. Son criminales y se van a ir. Es sorprendente porque ustedes tiraron la ley para modificar el artículo, ¿va? Y al día siguiente les tiraron así ellos su carta, ¿va? Es así, ya se volvió algo de como mediático, político, ¿va? Más que legales, las legalidades ya está claro que no, ¿va? Esta guerra no es legal, es más de enseñar cartas y de democrática, es histórica. Yo te voy a aplastar como sea, ¿va? Y es así como que ustedes vienen y enarbolan algo y se esfuerzan y que no sé qué, y aquí está, y ellos, bueno, aquí está mi carta. Y se puede, no importa. Sí, los aplastados van a ser ellos, vamos a echarlos. Entonces, hablemos de la ley 6430. Me contaban... Sí. Que viene trabajando desde hace meses y hubo muchas mesas y hubo un proceso así bastante... democrático, abierto, incluyente. Y tuve que combatir la desinformación también, porque hay aparatos de desinformación pagados con dinero del búnker que funcionaba en el Congreso hasta el año pasado. De ahí salía mucho dinero en efectivo que sigue financiando estructuras de desinformación en redes sociales. Hay un net center ahí en Twitter que se dedica a difamar, a calumniar, a desinformar y a confundir a la población. Están perfectamente identificados. Hay que ignorarlos, bloquearlos o silenciarlos. Tuve que luchar contra ese aparato de desinformación en un primer ejercicio para poner sobre la mesa esta iniciativa de ley e intentaré resumirlo. Un defecto en el Código Penal permite que adultos tengan relaciones sexuales con menores de edad cuando cumplen 14 años. Cuando uno explica esto a la gente se sorprende, se hace para atrás y dice, ¿cómo así que un adulto puede tener relaciones sexuales con una nena de 14 años? Sí. ¿Y a quién se le ocurrió esto? Resulta que es un error en la ley. Pero a ver, explíqueme. Y este error tiene una historia. El Código Civil de 1963 permitía que las personas de 14 años ya pudieran casarse. La mujer de 14 y el varón de 16 se podían casar y así estuvo el Código Civil durante muchísimo tiempo, hasta el año 2015, en que organizaciones de la sociedad civil, sobre todo defensoras de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres, empezaron a exigirle al Congreso de la República prohibir el matrimonio infantil, porque un Estado no puede permitir que un hombre de 40 se case con una niña de 14. Pero el Código Civil lo permitía. Con el aval de los papás, la niña de 14 se podía casar. Sí, pasaba mucho antes, ¿no? De 16 también se podía casar. Era una monstruosidad. Entonces, como resultado de la lucha de esas organizaciones, el Congreso de la República, felizmente, en el año 2015, prohíbe el matrimonio infantil de manera parcial y en 2017 termina de perfeccionar la reforma. Quiere decir que desde hace 7 años ya no está permitido en Guatemala oficiar matrimonios entre menores de edad o con menores de edad. Está prohibido. Pero eso es lo civil. Ahora pasemos a lo penal. En la Constitución hay un artículo muy importante que es el artículo 5, que establece que las personas tienen el derecho de hacer cualquier cosa que la ley no prohíba. Okay. Si la ley no te prohíbe utilizar una playera blanca con estampados como la que tenés, perfecto. Si hubiera una ley que lo prohibiera, estarías cometiendo un delito. Pero como no hay una ley que te prohíba utilizar playeras con estampado ni corbatas grises con cuadritos azules, yo puedo utilizar la corbata porque no hay una ley que lo prohíba. Entonces, la libertad de acción consiste básicamente en que puedes hacer todo lo que quieras en tanto la ley no lo prohíba. Entonces, tenés que averiguar qué es lo que la ley sí prohíbe. Muchas grises ahí. Sí, muchos grises. Tenés que averiguar, voy a averiguar qué es lo que la ley sí prohíbe. La ley te prohíbe tener relaciones sexuales con personas de 0 a 13 años. Eso es lo que la ley te prohíbe. Quiere decir que cuando la persona menor cumple 14, la ley ya no te lo prohíbe. Porque la ley no prohíbe tener relaciones sexuales con personas que ya cumplieron 14 años mientras haya un aparente permiso de la persona menor. Si hay violación, si hay coacción, pues obviamente hay delito de violación, ¿verdad? O amenazas. Pero si convences a una niña de 14 años
de tener relaciones sexuales con vos, eso está permitido por la ley porque la ley no lo prohíbe. Entonces, en ejercicio de la libertad de acción, puedes tener una novia de 14 años y tener relaciones sexuales con ella hoy, 5 de diciembre. ¿Hoy 5 de diciembre o 4? Hoy es 5, sí. Hoy 5 de diciembre del año 2024. Sí. No sé cuándo va a salir este podcast, pero hoy, a esta fecha, sigue siendo legal que un adulto tenga relaciones sexuales con quien cumple 14 años. ¿Por qué? Porque en el año 2009 se reformó el Código Penal en lo relativo a la violación. En Guatemala antes existía un delito llamado estupro. Estupro consiste en tener relaciones sexuales con una persona menor de edad aprovechándose de su inexperiencia. Es endulzarle el oído, engatusarla, es enredarla dentro de un discurso atractivo y tomarla como presa. Como lo que le llaman ahora así grooming y ese tipo de cosas. Tener relaciones sexuales con una persona menor. Eso en términos jurídicos se llamaba estupro. El estupro estaba en el Código Penal, aunque eso no impidió que mucha gente tuviera relaciones sexuales con menores, porque es una cuestión muy cultural al final de cuentas, pero por lo menos en el Código Penal estaba prohibido. Pero ¿qué pasó en el año 2009? En el año 2009 aprobamos la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que crea la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el decreto 9/2009. Esa ley modifica el delito de violación y crea el delito de agresión sexual y fija como 14 años la edad mínima para dar consentimiento. Es decir, se crea una norma para proteger aparentemente a los menores muy pequeños y efectivamente se los protege. A los de 0 a 13 años están blindados. No podés tener relaciones sexuales con una persona de 0 a 13 años. Eso está bien. El problema es que la protección se termina a los 14. Sí. Cuando la persona cumple 14, ya no es delito, porque el Código Penal establece que constituye violación si tenés relaciones sexuales intentando convencer a una persona de 0 a 13. Es violación, aunque la persona diga que quiso, la edad inhabilita las relaciones sexuales con esa persona. Claro. Pero si ya tiene 14, la ley ya te permite convencerla. Mientras no la forces, mientras no la engañes, es decir, simplemente te aprovechas de su inexperiencia, claro, la enamoras. Y esa persona dice, sí, quiero tener relaciones sexuales y ya tiene 14 años, no hay delito. ¿Y crees que con esto se pueda llegar a reducir como los embarazos en adolescentes y niñas? Sí. Esas estadísticas son así de escalofriantes. Escalofriantes. ¿No? O sea, sí. Cada 15 minutos una menor de edad da a luz en Guatemala. Imagínate. Tenemos de estar conversando creo que 45 minutos. Sí. En lo que tenemos de estar hablando, ya 3 niñas dieron a luz. Y dentro de 15 minutos otra y dentro de 30 minutos otra. Los embarazos en niñas son un enorme problema y el verdadero centro de la cuestión es que 7 de cada 10 embarazos son producidos por hombres mayores a los 20 años. No estamos hablando de embarazos entre adolescentes, que sí existen, pero son la menor parte. La mayor parte del problema son los embarazos que son resultado del aprovechamiento de una persona mayor sobre una menor. 7 de cada 10 embarazos entonces son producidos por personas de más de 20 años. Esos embarazos deberían, o esas relaciones deberían estar prohibidas por la ley. Entonces yo abro una mesa de discusión en abril para corregir, para rectificar el Código Penal en un sentido muy simple. Prohibir las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad. Prohibirlas, porque no es posible que un Estado permita que un hombre de 50 años tenga relaciones sexuales con una niña de 14 años cumplidos. Claro que no. Yo pedí estadísticas al Ministerio de Salud, al Registro Nacional de las Personas, al organismo judicial y al propio Ministerio Público, sí, sobre casos y sentencias y demás. Solicité estadísticas para determinar no solo la edad de las niñas que daban a luz, sino la edad de los que aparecían como registrados, como padres de los niños que iban naciendo. Y resulta que hay casos verdaderamente catastróficos. En Oriente tenemos casos de hombres de más de 50, 60 y 70 años que embarazaron a niñas de 14, 15 y 16 años. Y esos embarazos son legales. Qué aberrante, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque la niña ya tiene 14. Claro. Entonces, lo que proponemos con esta iniciativa de ley es prohibir las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad y elevarlas a la categoría de violación. Es decir, que no sea lícito, sí, claro, que el Estado no permita que una persona de 20, de 25 años
tenga relaciones sexuales con una niña de 14, porque no podemos permitirlo. Es una relación impropia, es una relación abusiva que debería ser constitutiva de delito. Hay un fenómeno un poco más difícil de normar, que son las relaciones sexuales entre adolescentes, porque no puedes penalizarlas tampoco. No puedes meter a la cárcel a dos adolescentes 15, que libremente tienen relaciones entre ellos. Es un problema que también se resuelve desde esta iniciativa de ley, no con una respuesta punitiva, sino con atención psicológica, servicios de salud, educativos, porque lo que nosotros queremos es que los adolescentes retrasen el inicio de su vida sexual. No es normal que una persona de 14, 15 años diga, bueno, quiero empezar a tener relaciones sexuales. Empieza a haber emociones que son totalmente normales, sí, claro. Se enamoran, es totalmente normal, pero una cosa son los sentimientos y otra cosa son las consecuencias de tener relaciones sexuales sobre un cuerpo que no está preparado para ello. Y sobre todo cuando hay actores adultos que se aprovechan de los vacíos de la ley. Entonces, esta iniciativa de ley que tiene por número, o que tiene el número 6430, la hemos intitulado Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil. Y ha sido un esfuerzo muy grande en el que he abierto la mesa a actores incluso conservadores con los que pensaríamos que es difícil conversar, pero cuando aprendemos a escuchar logramos grandes acuerdos. Eso te iba a decir y he tenido el respaldo de todos los diputados de la Comisión del Menor y de la Familia. Eso te iba a decir de que eso sabía yo, que hubo mucho consenso con personas que se pensaría que no podrías tener consenso, porque es un tema que sí afecta a tu concepción conservadora, pues, o sea, porque vas a querer que alguien de 70 años vaya a tener una hija con alguien de 14, pues, ¿va? Sí. Hay personas que tienen una visión retorcida del mundo, pero afortunadamente dentro de todo el espectro político, progresistas y conservadores, hay gente con una lógica bastante bien desarrollada y el acuerdo mínimo es: no podemos permitir que los adultos se aprovechen de los menores de edad. Si los abuelos lo hicieron con las abuelas, pues fue ya otra generación, eso ya pasó. Tenemos que ver hacia el futuro, porque ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que el abuelo se robó a la abuela. Y lo veíamos como algo curioso, algo romántico, pero estábamos hablando de hombres de 50 robándose a niñas de 14 y eso lo romantizamos. Sí. No, ya basta. Terrible. Entonces tenemos que ver hacia el futuro y en esencia es la iniciativa de ley 6430 que ya comenzó su trámite final en el Congreso de la República. Yo no hago una ponderación exagerada cuando digo que es una pieza de historia legislativa que puede cambiarle el rostro totalmente al país, porque proteger a los niños, niñas y adolescentes es cambiar Guatemala y ojalá la podamos aprobar. Y quiero agradecer abiertamente a los diputados que, estando del otro lado del espectro ideológico, tuvieron la madurez y la apertura de trabajar conmigo en esta construcción para que tuviéramos un instrumento que puede cambiar el futuro de Guatemala. La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, con la que tenemos grandísimas diferencias ideológicas, pero que alcanzamos este acuerdo, y tengo que mencionarla expresamente. El propio diputado Arzú, hemos conversado sobre esta iniciativa de ley, diputados del partido Vamos, del partido Valor. Hay un consenso en el Congreso de la República para aprobar esta iniciativa de ley que puede ser histórica y es un legado para proteger a toda una generación. Iniciativa de ley 6430. Parte de la mala prensa que tiene esto es por cada vez que se menciona educación sexual infantil, como que ya es un problema muy específico. No está en la iniciativa para no generar ese ruido. Empiezan a sonar alarmas, empiezan a sonar así como Agenda 2030. El problema de hipersexualización de los niños. Y tenemos ese mal ejemplo en Estados Unidos también, un cacho de que como que se ha corrido mucho la cultura woke y la cultura así tan progre, que nos viene ese ejemplo de allá y cree que se va a poder aplicar acá. ¿Y vos crees que sí se puede dar como que una educación integral, educación sexual integral, sin ideologías y que realmente beneficie así a la población que la va a recibir? ¿O siempre va a cargar un sesgo? ¿O cómo va a ser como una forma para que vos la puedas vender mejor ante el sector así ultra conservador, que todo ve así como la lucha cultural y la lucha de no sé qué? Sí. ¿Va? La iniciativa de ley 6430, la discusión para construir esta iniciativa, excluyó este debate precisamente para no contaminar el ejercicio de la aprobación. La discusión sobre la educación integral en sexualidad tiene que incorporarse en otra iniciativa de ley que ya fue presentada incluso por colegas en la legislatura anterior, los colegas Román Castellanos y Andrea Villagrán. Es una iniciativa de ley para promover la educación integral en sexualidad. Es un debate específico. Esta iniciativa de ley, la 6430,
no desarrolla la educación integral en sexualidad precisamente para despojarla de suspicacias y para no generar temores en el sector conservador. Pero sí es necesario abrir el debate sobre qué es la educación integral en sexualidad y qué no es. Está comprobado que cuanta más información hay en los adolescentes acerca de cómo funcionan las relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, planificación familiar, más se retrasa el inicio de la vida sexual. Existe una concepción que en mi criterio es equivocada, que sostiene que la educación del sexo fomenta la promiscuidad y que es lanzar a los jóvenes a experimentar con orgías, con tríos, con cuartetos y con zoofilia y todo eso. No estamos invitando a los adolescentes a que tengan relaciones sexuales. Queremos darles información que les permita comprender cómo funciona su cuerpo, sus emociones y cuáles son las consecuencias incluso de tener relaciones sexuales de manera prematura. Nosotros no queremos iniciar a los adolescentes en el inicio de su vida sexual. Claro. Queremos iniciarlos en el conocimiento de las cosas, de la comprensión de las cosas, de las consecuencias. Todo, lo que yo querría como ciudadano, como representante del pueblo, es que los jóvenes retrasen el inicio de su vida sexual tanto como sea posible. Tuvimos una intervención muy interesante de una psicóloga en una de las muchísimas mesas con las que se construyó la iniciativa de Ley 6430, y ella nos decía que ningún ser humano menor a los 23 años comprende las consecuencias de tener relaciones sexuales. Y que la edad mínima para tener relaciones sexuales debería ser 23 años. No podemos irnos tan arriba porque la Constitución establece en el artículo 147 que la ciudadanía se adquiere a los 18 años. Ya a los 30, ¿verdad? Y no puedes privar a los ciudadanos de sus plenos derechos. Entonces tenés una limitación ahí constitucional, pero sí es muy interesante entender cuál es el momento en el que el ser humano comprende las consecuencias de tener relaciones sexuales. Y esto debemos conversarlo con los jóvenes. Con los niños hay un debate muy amplio sobre qué se les debe decir y no a los niños. Creo que la educación sí debe ser muy preliminar, debe ser muy general, debe ser muy pertinente, porque no puedes darle todo el paquete de la educación integral en sexualidad a niños de 5 y 6 años. Ni te van a entender, es totalmente impertinente. Yo estoy totalmente en contra de que se hable abiertamente de toda la educación integral en sexualidad con niños de 4 o 5 años. Pero podés empezar. Hay que decirles que está malo que los toquen, que denuncien, que no tengan miedo, tus partes privadas son tuyas, que no te toquen. Eso hay que decírselos desde que empiezan a hablar. Y llamar las cosas por lo que son, ¿va? O sea, porque no sé si hay su pipi, su palomita y esas cosas, pene, vagina y como es su nombre, pues. La vulva, los labios mayores, menores. Porque al pezones, darle otro nombre como que lo suavizas y hace que el niño piense que es así. Es la caricaturización de algo que no se debe caricaturizar. Es lo serio. Y lo serio tiene palabras específicas y tenemos que generar paquetes de información para los niños más pequeñitos, que es información muy preliminar, que es básicamente de denuncia, de defenderse, de alertar. Decir que no. Sí, decir que no. Sí. Es decir, mi tío me está tocando, esto está malo. Y tenemos que creerles a los niños. Yo tuve experiencias muy emotivas en la construcción de la iniciativa de Ley 6430. Yo descentralicé el debate parlamentario para construir esta iniciativa. No me conformé con tener solo sesiones de deliberación en el Congreso de la República. Yo territorialicé la discusión y la llevé a los territorios. Y tuve encuentros en muchos departamentos del país, en la Costa Sur, en Huehuetenango, Alta Verapaz. Y en Escuintla fue particularmente duro porque las niñas nos decían, nos ofrecen en matrimonio con el señor de la tienda a cambio de que el señor de la tienda nos dé jabón una vez al mes. Y entonces en la familia no falta el jabón porque pues yo tengo que portarme bien con el señor de la tienda. Eso es increíblemente traumatizante, es durísimo. Y hemos tenido también otros encuentros muy duros en los que una niña se ponía de pie y nos decía, esto fue en Huehuetenango, nos decía, ¿de qué sirve que nos digan que denunciemos? Si no te creen. Si cuando yo digo que mi tío me está tocando no me creen. Nosotros tenemos como adultos una responsabilidad muy grande, que es dar crédito a lo que los niños dicen. Todo esto es educación integral en sexualidad. Entonces hay que desmitificar lo que es
Y lo que no es educación integral en sexualidad, para despojar a las personas más reacias a este concepto, para que puedan comprenderlo y aceptarlo. Necesitamos promover esta educación en las escuelas, en los hogares, con los padres, pero el momento es muy específico y no está dentro de la discusión de la 6430. Yo quiero garantizar que la iniciativa de ley para prevenir el abuso sexual infantil se apruebe, y para ello he evitado abrir el debate de la educación integral en sexualidad, porque yo soy consciente que abre muchas suspicacias, mucha desinformación, pero ese debate hay que abrirlo. Debe ser abierto, y yo creo que este es el momento. Ojalá podamos hacer ambas cosas en el año 2025. Yo quiero pensar que en enero de 2025 ya podemos aprobar la iniciativa de ley 6430 para que sea ley y para prohibir a partir de su promulgación las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. La verdad es una gran iniciativa. Gran iniciativa. Y siento yo que si ya vamos tarde en eso también. ¿Va? O sea, ¿cómo vas a creer que vas a pasar así tanto tiempo con 30,000 nacimientos al año no sé. donde la madre es una menor de edad? Claro. Es una catástrofe, Alan. ¿Cómo podés como Estado vivir tranquilo si no puedes asegurarle? Yo no vivo tranquilo. Darle seguridad a esas tengo personas. Pesadillas, pues, no duermo, y he tomado la decisión de no descansar hasta no rectificar ese gravísimo error que subyace en los artículos 173 y 173 bis del Código Penal. Aunque sea lo único que pueda dejar como legislador y me vaya del Congreso de la República el 14 de enero del año 2028, me iré con la satisfacción del deber cumplido. Ojalá pueda hacer muchas cosas más, claro, pero si tengo que escoger un legado histórico, me conformaría con ese, porque es proteger a toda una generación. Eso es cierto. Y vos estábamos hablando al inicio de tus funas y todo eso. ¿Cómo has tomado? Hablamos de las funas. ¿Cómo has tomado eso? Que no sé cómo lo vivirás vos ya cuando estás así en tu casa, en tu carro, donde estés, ¿va? Así como que... Pero hay como que un excesivo escrutinio público. Lo agradezco. Hacia tu persona. Lo agradezco. Y creo que también... Qué triste sería ser irrelevante, de verdad. Sería muy triste. Y creo que es parte por tu personalidad de que has abierto diálogo, ¿va? Que has dejado que las personas opinen y no has sido tan autoritario en... o sea, de esto no hable ni nada. Sino que siempre que vos... Sí. Opinas algo, como que se genera una conversación. Entonces, como... Qué bueno. Me alegra mucho ser relevante. ¿Cómo lo vivís vos? Al final queremos generar opinión pública. Claro. Y tengo la oportunidad de hacerlo. Dentro de la posición que ocupamos, que es minoritaria, el cargo nos obliga a sentarnos con personas con las que no querríamos sentarnos en condiciones normales. Ojalá algún día seamos mayoría para no tener que ceder nada y para no tener que negociar nada. Pero no somos mayoría en este momento. Somos 23. Y las decisiones en el Congreso se aprueban como mínimo con 81 votos. Nos faltan 58. Hay que negociar por lo menos con otras 58 personas, algunas de las cuales son buenos diputados. El diputado Neri Ramos, presidente del Congreso, creo que es un excelente presidente. Karina Paz, es una excelente diputada. De Neri he escuchado cosas buenas, que es Hay así, cosas buenas, bueno, sí. para consensos y como que va. Ha sido un buen líder. Bueno, imagino que su lado criticable tendrá, pero hasta el momento ha respondido bien y lo reconozco públicamente aquí. El diputado José Chic también, creo que tiene un gran valor en el Congreso. Ya mencioné a Karina Paz y bueno, hay otros actores a los que vale la pena mencionar. Pero los diputados muy rectos, muy honorables, muy transparentes y muy honestos en el Congreso no son más de 40, estirando la sábana. Una cuarta parte del Congreso. Tenés que negociar con otra cuarta parte para llegar a los 81. Tenés que sentarte con gente con la que hay que ceder. Claro. Es como que, bueno, necesitamos aprobar esto. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu agenda legislativa? Fíjate que quiero una ley para regularizar la economía informal en el sector ganadero. Bueno, ¿cuáles son los términos? Vamos a ver si es viable. Y entonces en esa negociación a veces tenemos que ceder cosas en las que normalmente no cederíamos. Y es parte de la dinámica en la que estamos mientras somos minoría. Y parte de esas discusiones fue incluso, aunque ya tiene algunos meses de haberse presentado, la iniciativa de ley 6445, donde yo acepté suscribir esa iniciativa de ley que contiene una propuesta de reforma para regularizar o para elevar u homologar el salario de los diputados, porque fue parte de esa discusión en ese momento. Con el transcurso de los meses, la discusión evolucionó y lo del salario ya no fue parte de las últimas negociaciones, pero fue algo razonable que en mi criterio tiene un asidero cuando se lo estudia bien.
En todo caso, nosotros hemos tomado decisiones para que las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan, a veces tenemos que ceder algunas cosas y a veces tenemos que permitir que otras pasen. Y eso genera muchos costos políticos para nosotros como bancada. Nosotros tenemos solo dos caminos. Mantener una línea inflexible y decir, es que esto se tiene que aprobar y no vamos a ceder absolutamente en nada y perder todas las batallas. En algún momento te vas del cargo sin haber logrado absolutamente nada. Sí. Y le ofreces a la gente una lista interminable de excusas. Es que esta no la pude aprobar porque no cedí aquí. Es que esta no la pude... Y entonces una lista de excusas y le dices a la gente, nos mantuvimos inflexibles, pero no logramos nada. ¿De qué sirve, porque no nos abrimos a ninguna negociación. Sí. Muy bueno, qué lindo. Buena onda, gracias. Buena onda, gracias por participar, pero yo a usted lo contraté para resolver problemas. Claro. Y el otro camino es el aceptar el que tenés que negociar. Y es un camino un poco difícil, el camino es tortuoso, es duro, es frío a veces, y en ese camino estamos. Pero en esa negociación tenés parámetros, tenés límites, tenés fronteras y tenés una brújula ética. Nosotros no renunciaríamos nunca a los principios básicos simplemente como moneda de cambio para que se apruebe una iniciativa de ley. Eso nunca, pero sí estamos en la disposición de sentarnos a aceptar términos dentro del margen de lo tolerable para que las cosas pasen. Y eso es lo que genera las funas. Es, mano, ¿cómo se te ocurre decir que los diputados necesitan más dinero si 29,000 quetzales es un pistal que les alcanza y sobra para tener carro, casa? Sí, les sobra para tener una vida perfectamente holgada, pero puede que no les alcance para hacer todo un trabajo territorial en 340 municipios que tiene un país. Es que ya viéndolo así pero de el manera... Congreso te da cargo. No te da. Entonces tenés que desmitificar muchas cosas y hay gente con la que puedes conversar que es razonable y gente con la que no se puede conversar. Sí, claro. Y cuando ya tenés una pared enfrente dices, bueno, está bien. Ignorás y aprendes a ignorar, dolorosamente a ignorar hasta que produzca resultados. Y con resultados en la mano te volvés a sentar con esa gente inflexible y le decís, mira, ¿recordás aquella vez que estabas necio en eso? Bueno, mira, negociamos, tenemos este resultado y este resultado se traduce en centros de salud, escuelas, puestos de trabajo, carreteras, un plan de mi primera casa, que por primera vez en la historia del país va a existir un plan para que la gente pueda acceder a una casa. La descontaminación de los ríos, la revisión de servicio civil. Todo eso es el resultado de duras negociaciones donde yo tuve que ceder a algo por lo que me criticaste duramente durante el año 2024. Entonces, acepto tu funa, acepto tu crítica, acepto que me hayas fusilado, pero quiero decirte que eso fue un paso necesario para que en este año 2025, 26 y 27 tengamos estos resultados. Así que muchas gracias por tu crítica, pero también conoce este lado de la historia. Sí, claro. Y ojalá que la gente lo pueda comprender en el futuro. Sí, el tiempo es el que dirá, pues, o sea, ya al final de periodo de estos 4 años, o sea, si miras atrás y ves que, por eso hicieron esto, entonces tiene sentido, como que ya entendés como el cuadro completo, pero mientras son coyunturales las cosas... El desgaste es muy alto y nosotros tenemos una obligación. Claro. La obligación es nunca reprimir al pueblo. Y discursivamente. Nunca decirle, claro. Es que la gente se queja porque no sabe. No. Uno tiene que comprender la posición de un pueblo sufriente que cuenta monedas buscándolas entre los sillones para comprar las tortillas para cenar en la noche porque no les alcanza. Uno tiene que comprender la precariedad de la gente y nunca separarse del piso. No. Uno tiene que recordar siempre de dónde vino. Yo conocí el hambre durante muchos años. Atravesé una situación personal precaria muy difícil, lo que me permitió entender en ese momento a qué está dispuesta la gente con tal de tener un plato de comida en la mesa y cuáles son las expectativas de la población sobre sus gobernantes. Yo tengo los pies en el piso, tengo la mente en el cielo y tengo la visión de que podemos dejar un gran legado para el país. Entonces nosotros tenemos la obligación de nunca recriminarle a la gente sus críticas. Tenemos que ser abiertos a la crítica. Yo por eso no bloqueo cuentas en redes sociales y doy todas las entrevistas que me piden y respondo a todas las preguntas. Yo conozco otros colegas, no del Partido Semilla, pero sí de otros bloques legislativos, que cuando ceden una entrevista condicionan. Mira, pero no me vas a preguntar de esto. Y si me preguntas de esto, no te vuelvo a dar una entrevista. No, yo no.
Nosotros estamos aquí para rendir cuentas. Y en ese ejercicio de rendición de cuentas tenemos que aceptar que hay un enorme desgaste entre el momento en que tomamos una decisión que es muy difícil y que es muy criticable, pero que en el transcurso del tiempo se va a convertir en un resultado. Y ojalá podamos ofrecer ese resultado antes de que se termine este primer periodo, porque necesitamos que el proyecto continúe. En 4 años no puedes cambiar Guatemala. No. ¿Y sentís que ha sido hasta cierto punto un desgaste innecesario para vos, digamos, las críticas que se te hacen por tu equipo de trabajo y ese tipo de cosas? No vamos a personalizar en nadie, sí. Pero ¿no sentís vos Mi equipo de trabajo ha cometido errores evitar? muy graves, claro. Y hay procedimientos disciplinarios y de amonestaciones. Miren, no publican ofensas contra el pueblo. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Que ese fue un gran tema, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre publicar algo que puede ser interpretado como una ofensa al pueblo de Guatemala que nos está pagando un salario? Porque está hablando... Totalmente inaceptable. Ahí hubo una amonestación, hubo un acto disciplinario dentro del marco de nuestras dinámicas internas, que es el paso previo a la destitución. Porque la gente decía, destituí a tu asesora porque ofendió al pueblo. Claro. Yo no soy un déspota, soy una persona demócrata, y cuando la falta es muy grave, hay una amonestación y un apercibimiento de que no puede volver a suceder. Y no volvió a suceder. Y tengo que decir que tengo un equipo de excelentes profesionales que han estado a la altura de las circunstancias, que han aceptado sus errores en el momento. Sí, porque cada vez que uno de ellos quiera hablar algo público, sí, quiera que no va a hablar en nombre tuyo, pues. Siempre. Sí, entonces, son si la alguien cara te representa del despacho. así... Son claro. la cara del despacho. Y tengo que decir que este esfuerzo gigantesco por la iniciativa 6430, que de verdad es una pieza de historia legislativa, se lo debo en buena medida a esas personas que cometieron el error de ofender en algún momento con un tweet o varios tweets al pueblo de Guatemala. Claro. Entonces hay un ejercicio de reflexión, de aceptación de los errores, y hay una dinámica disciplinaria ejemplar. Muy mal haría yo en destituir a una persona porque en una noche hay un trending topic en redes sociales. Una noche de calor. Y destituirla, y sin ninguna audiencia, sin ningún procedimiento previo. Eso sería despótico. Nosotros no somos déspotas, somos democráticos y vamos a defender esos principios hasta el final. Y ahora, para ir cerrando, vos mencionabas algo bien interesante de la gente del MP, de Gerona. Entonces... La clica que todavía dirige el barrio Gerona. Quería ver cuáles son tus pronósticos para los siguientes meses, porque en mayo es la elección de la nueva fiscal, ¿no? O sea... Mayo del año 2026. Y hay muchas teorías al respecto, como que la jugada puede ser que ella vaya a renunciar como para conservar el puesto con otra cosa. ¿Vos crees que salga antes de mayo de 2026 ella? Idealmente debería irse mañana. Bueno, pues, hoy antes de las 8, son las 7:56 de la noche. Me encantaría que en los próximos 3 minutos hubiera un mensaje aceptando que son personas indignas, que han mancillado un cargo público y que han instrumentalizado una institución únicamente para reprimir a opositores políticos. Pero no lo van a hacer. Para hacer eso debes tener ética, y hay gente que no tiene ética. Hoy Curruchiche está allanando al de la SAT. Hay que echarlos, pero por la vía constitucional, por la vía legal. Claro. El periodo de esta gente indeseable termina el 16 de mayo del año 2026. Poco más de 500 días, 1 año y medio. Tienen 1 año y medio de estar conspirando para intentar derrumbar a un gobierno democráticamente electo. Entonces estamos en esa frontera de que el tiempo que tienen de intentar derrumbar al gobierno es lo que les falta para irse. Entonces la montaña rusa ahorita empieza a descender y empieza su recta final. Y se van a ir. Es lamentable que una institución que ha sido creada para perseguir el delito haya sido instrumentalizada para derrumbar un proyecto democrático. El Partido Semilla puede tener cualquier cantidad de errores. Incluso algunas de sus miles de firmas genuinas pueden ser irregulares dentro de las 25,000 firmas que nos costó recaudar. Yo mismo para constituir al partido político. Puedo hacer 3 firmas seguidas y no se parecen. Sí, pues. no se parecen. Puede haber 10, 20 o 40 firmas irregulares y esas no invalidan a las 25,000 genuinas de 25,000 personas que nos dieron su voluntad calzada en una hoja de adhesión para que nos constituyéramos como organización política. Es un insulto que desde una judicatura se intente derrumbar a un partido político. Se han convertido en sicarios.
en sicarios judiciales que constituyen una afrenta en contra de la historia del pueblo, de la democracia, y que han sido juzgados no solo por el pueblo de Guatemala, sino por la comunidad internacional. Es una condena mundial en contra de estos actores antidemocráticos que han convertido a una institución en un instrumento de sicariato. Se tienen que ir. Mientras estamos luchando para que primero dejen gobernar, para que permitan a la nueva administración hacer lo que tienen derecho de hacer, que es tomar control de la cosa pública, dictar una política pública y convertir la administración pública en servicios de calidad para la garantía de los derechos y libertades de la población. Y no nos han dejado e intentan bombardear desde cualquier lado. ¿Cómo le abrís un caso penal al presidente de la República por un tuit? Sí. Es una imbecilidad del tamaño del estadio Doroteo Guamuch Flores. Es inaceptable. Y estos delincuentes se han creído impunes hasta ahora porque han tenido el manto de protección todavía de las Cortes, que las Cortes van a empezar a cambiar en el viraje, porque también se viene la renovación en la Corte de Constitucionalidad, se viene la renovación en el Tribunal Supremo Electoral, se viene la renovación en la Contraloría General de Cuentas, se viene la renovación en la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Y todos esos actores van a querer estar del lado correcto. No van a querer estar pegados con una estructura criminal que está totalmente desacreditada ante los ojos del pueblo de Guatemala. Aquí quiero ser muy claro y hacer una separación. Una cosa es la dirigencia criminal del barrio Gerona. Esa es una cosa. Pero muy aparte son algunas fiscalías específicas que tienen un gran valor para la población. La Fiscalía contra las Extorsiones, la Fiscalía contra la Trata, la Fiscalía de la Mujer. Hay grandes fiscales de sección en el Ministerio Público a los que tenemos que agradecer su trabajo y honrarlos con un aplauso de pie. Porque primero se han mantenido incorruptibles a pesar de las presiones y de este desgaste que viene desde este pulpo, esta cabeza podrida que todavía dirige la institución desde la Fiscalía General, y se han mantenido al margen de esa contaminación y siguen dando buenos resultados a la población. Hay que reconocerles esa gallardía, esa valentía y esa entereza. Son fiscales de carrera que van a continuar en sus cargos, que van a superar la transición y que ojalá en el nuevo periodo se sientan mucho más cómodos con una persona que dignifique el cargo de fiscal general y le devuelva la honra con la que se constituyó esta institución. Así que aquí quiero separar muy bien la dirigencia criminal del Ministerio Público de las fiscalías de sección, muchas de las cuales están haciendo un enorme trabajo. Buena onda. Muchas gracias. Ya son las 8, entonces ya vamos a terminar. Perfecto. Gracias por venir, gracias por hablar y ser franco con tus ideas franco. Y tu diálogo. Siempre franco. Yo quiero decirle a la gente que guarde la esperanza. Todo lo que hacemos tiene una razón. Cometemos muchos errores, claro que sí. Somos novatos en este cargo. Yo he asumido el 14 de enero del 2024 en esta aventura, en esta primera legislatura, la 10ª legislatura, y espero ofrecer los mejores resultados a nivel individual y a nivel colectivo. Los diputados del Movimiento Semilla estamos unidos los 23 en defensa de un proyecto político que tiene el derecho de existir y sobre todo en la esperanza de que el Estado puede funcionar para proteger a la población, para garantizar sus derechos y libertades. Nosotros queremos instaurar en Guatemala un orden democrático que funcione, que sea garantista y que permita que todos los actores puedan coexistir. Nosotros nunca vamos a conspirar para anular a un partido conservador, porque los conservadores son parte de la vida democrática de un país. Vamos a garantizar condiciones para que el diálogo sea horizontal y para que asegure que lo que el otro dice no va a ser utilizado como una excusa para anularlo, para anular su registro electoral y emitir órdenes de captura y disolver a la organización. Sí. Eso no lo vamos a permitir nunca. Estamos aquí para defender la democracia, no para procurar impunidad en contra de personas que pudieron cometer errores. No, que las investigaciones en contra de cualquiera de nosotros sigan, pero que lo que las personas en lo individual pudieron haber cometido, que no lesione el derecho de una colectividad de ser parte de una institución política de derecho público
llamada Partido Político Movimiento Semilla. Y es que vamos a defenderlo hasta el final. Si vieron eso en su partido, también hay muchos partidos que lo hicieron también, pues. O sea, hay irregularidades en casi todos los partidos, ¿verdad? De hecho, sí. En Vamos. Aplicando las mismas normas, te diría que habría que suspender a 17 de los, a 15 de los 17 partidos políticos que integran o que están representados en el Congreso de la República. Por eso es que la Constitución contiene un artículo muy importante, que es el que está siendo vulnerado por este juez sicario que presta su escritorio para el sicariato judicial. El artículo 223 de la Constitución establece que la jurisdicción electoral es exclusiva de un órgano llamado Tribunal Supremo Electoral que está dentro de una ley de categoría constitucional. Y él lo anda presionando la ley ahorita. constitucional electoral y de partidos políticos. Presionar magistrados es un delito. Nosotros no estamos nerviosos con las últimas decisiones de este juez sicario. De hecho, se está apretando el nudo que él mismo se puso alrededor del cuello. Con cada decisión comete un delito y un delito es una sucesión de delitos que con la nueva administración, que ojalá podamos inaugurar muy pronto en el barrio Gerona, van a poder incoarse estos casos en contra de estos criminales que atentaron no solo contra la democracia y contra la economía, contra la esperanza, contra la salud mental de la gente. Sí. ¿Cuánta gente no estuvo perturbada, no sabiendo será que toman posesión o no toman posesión? Arruinaron la salud mental de mucha gente, estropearon un proceso electoral que había sido ejemplar y había sido histórico por este capricho de negarle el resultado a un proyecto político que lo ganó en buena lid y de manera limpia. Así que sigamos hasta el final. Un saludo a la gente que es muy crítica. Necesitamos sus críticas, pero bueno, creo que ya cada vez más gente va entendiendo que en este juego tenemos que ceder algunas cosas para que otras se aprueben, que aquí los costos son muy altos, pero que nunca vamos a poner en riesgo ni la ética, ni la corrección, ni la coherencia, ni la honestidad. Nos mantenemos firmes como proyecto político Movimiento Semilla. Gracias por venir. Gracias, es segunda parte, ¿va? A ver si hacemos una tercera más adelante. Listo. Y gracias por ver. ver. Con temas puntuales. Yo agradezco mucho tu espacio y un saludo a tu amplísima audiencia que está creciendo bastante. Gracias. Bye.